Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Nuestra mesa panel del día de hoy es parte de la Semana de la Biodiversidad, la cual organizamos como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Biodiversidad Biológica, o como comúnmente lo conocemos todos, pues el Día Mundial de la Biodiversidad, ¿no? Que se celebra el 22 de mayo. Pero pues toda la semana estamos de fiesta y vamos a tener una serie de mesas paneles y webinars igual por este medio, por la plataforma Zoom y por transmisiones en vivo. Esta mesa panel es organizada en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán, con el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y tenemos el honor de que nos acompañen tres doctores del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias: el doctor Juan Tun Garrido, la doctora Carmen Salazar Gómez y la doctora Celia Selem Salas. Y pues bueno, bienvenidos doctores, muchas gracias, es un gusto para nosotros que nos acompañen el día de hoy, en esta tan bonita fecha, tan bonita semana, tan bonita celebración. A todos nuestros espectadores, es un gusto tenerlos el día de hoy. Y pues recordarles que pueden ir dejando sus preguntas y sus respuestas en el apartado de Zoom de preguntas y respuestas, y al final vamos a tener un momentito, unos 10 minutos para contestar estas dudas. También nuestros amigos de Facebook, después de la presentación, vamos a empezar a transmitir en Facebook, y también desde allí vamos a poder estar recopilando preguntas y respuestas. Pues para no quitarles ya más su tiempo y que comencemos con esta bonita mesa panel, pues dejamos a los doctores que empiecen con sus presentaciones, y creo que ya podemos empezar a transmitir en vivo, Miguel. Perfectísimo, ahorita vamos a empezar a transmitir en vivo. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo, ok. Bueno, muchas gracias, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad organizada por el Gobierno del Estado, ¿sí? Y como parte de la Semana de la Biodiversidad. Entonces, es un gusto para nosotros venir a compartir con ustedes y a platicar sobre la temática de la biodiversidad, ¿sí? Entonces, organizamos esta mesa panel de tal forma que cada uno de nosotros tendremos presentaciones cortas de aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Y posteriormente, al final de las presentaciones, entonces, habrá la oportunidad de recibir sus preguntas y para poder responderlas, ¿sí? O para el intercambio de información que sea necesario. Entonces, en primer lugar, les dejo con la doctora Celia Selem, que les va a hablar sobre la diversidad faunística en Yucatán. ¿Sí observan la presentación? Sí, doctora. Ok, perfecto, muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito sobre la biodiversidad faunística en Yucatán, pero antes que nada, al ser yo la primera que expone este tema, bueno, primero quisiera hablar un poquito de qué es un país megadiverso. Un país megadiverso son aquel grupo de países que cubre casi el 70% de la diversidad de las especies en el mundo, principalmente aquella diversidad o especies relacionadas con los vertebrados terrestres principalmente y las plantas vasculares, que posteriormente ya les va a platicar el doctor Juan Tun. Otro de los criterios que son muy importantes es que este país o esta región tenga un alto grado de endemismo, o sea, que se encuentren especies que solamente habitan en esta zona o están muy restringidas. También el número de especies presentes, la diversidad de los diferentes grupos taxonómicos y también de ecosistemas. Considerando todo esto, México es considerado como un país megadiverso.
Entonces, podemos ver en esta figura cuántos países conforman este 70% de la biodiversidad a nivel mundial. Actualmente hay 17 países, sin embargo, México siempre ha estado catalogado dentro de los primeros países megadiversos por el alto grado de diversidad, no solamente diversidad de especies, sino también de ecosistemas, y también número de endemismos, que es una parte muy importante a considerar. Aquí es uno de los mapas que ha publicado Sebarnat y cómo representa la alta biodiversidad en un mapa, la alta biodiversidad que se encuentra en México, ¿no? ¿Por qué esta alta biodiversidad se presenta aquí en nuestro país? Que afortunadamente podemos sentirnos orgullosos de esto. Bueno, es principalmente porque México alberga una gran variedad de ecosistemas. Y estos ecosistemas se deben a varios factores. Uno de ellos es que nos encontramos en la región que tanto neártica como neotropical. O sea, son dos condiciones bioclimáticas totalmente diferentes, pero que confluyen en nuestro país. De igual manera, tenemos varias cosas, en nuestras costas tenemos varios, está el Golfo de México, el Mar Caribe, está la parte del Pacífico, la parte del Atlántico, y todo esto confluye de tal forma que igual permite una gran variedad de biomas o de ecosistemas, y que permite también un grado, no solamente un alto grado de número de especies, sino también de endemismos. Y aunado a todo esto, tenemos unas elevaciones muy importantes, cadenas montañosas muy importantes, que le dan ese toque adicional a nuestro país, y es lo que hace que sea un país megadiverso, porque tenemos un gran número de especies también y un gran número de endemismos, que es muy importante. Solamente para darles algunos de los números que tenemos en cuanto a vertebrados. Por ejemplo, tenemos que número de anfibios, tenemos 376 especies, que representa aproximadamente el 5.3% de lo que tenemos en el mundo. O sea, hay más o menos un poco más de 7,000 especies en el mundo. Pero aquí hay un dato importante. Vean el grado, el porcentaje de endemismo que presentamos de anfibios, el 67%. En la península de Yucatán tenemos 25 especies y 18 en Yucatán, con una especie cuasi endémica. Tenemos a los reptiles, que aquí es un número bastante alto, 864 especies a nivel de México. El 8.7% de las especies en el mundo, que son un poco más, casi 10,000 especies. Tenemos el 57% de endemismo. Tenemos 123 especies en Yucatán, en la península de Yucatán, y 104 en Yucatán, con 10 especies endémicas. En el caso de las aves, vean, tenemos 1,150 especies de aves en México, lo cual representa el 11%. Aproximadamente entre un 18 y un 20% tenemos de especies endémicas, más o menos entre 194 y 212, un rango de este tipo. En la península de Yucatán tenemos 555 especies y 456 especies en Yucatán. En el caso de los mamíferos, de los 564 especies en México, que representan aproximadamente el 7.5% de las especies a nivel mundial, tenemos el 30% de endemismo, 152 especies a nivel de la península de Yucatán y 128 a nivel de Yucatán. Esto nos lleva, considerando a todos los países, que ocupamos el 5º lugar en número de especies de anfibios. El segundo lugar, después de Australia,
en número de especies de reptiles. De aves, el 11º lugar, y de mamíferos, el 3er lugar, todo esto a nivel mundial. Ahí se dan cuenta de la gran biodiversidad que tenemos de faunística, y solamente hablando de vertebrados en México, ¿no? Entonces, esto nos puede llenar completamente de orgullo por tener una gran biodiversidad en México. Tenemos que considerar también que muchas de estas especies están dentro de la NOM 059. La NOM 059 cataloga las especies y las enlista de acuerdo a las características que presentan las poblaciones. En el caso de los anfibios, por ejemplo, entre 43 y 45% de los anfibios se encuentran dentro de la NOM, o sea, están en alguna categoría, o en peligro de extinción, o con protección especial, de las cuales 2 están en peligro. En los reptiles, el 52% de las especies están amenazadas y 17 están en peligro. De las aves, del 26 al 33, 25 están en peligro, y en el caso de los mamíferos, el 52%, aproximadamente 3 están en peligro. Todos estos pueden variar un poco porque constantemente está variando la nomenclatura de estos grupos, y muchas de estas especies se están registrando por primera vez. ¿Qué es lo que pone en esta situación a nuestros vertebrados? Bueno, en general, las causas de la pérdida de la biodiversidad son la fragmentación, la pérdida del hábitat o la transformación del hábitat. Aquí es muy común encontrar la transformación de las selvas a los pastizales para el uso ganadero. El cambio climático, que de alguna manera está afectando de manera más significativa conforme pasa el tiempo, la sobreexplotación de las especies, la introducción de las especies, especies exóticas, o incluso nuestras mascotas han causado también la pérdida de la diversidad de muchas especies, sobre todo en las islas de México, ¿no? Todo esto, al final, la principal causa de todo esto sería el crecimiento de la población humana. Realmente todo lo que está provocando cada uno de estos factores, debajo está el crecimiento de la población humana y la necesidad de la producción de alimento, pero que si no se hace de manera adecuada, es por eso que estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Por ejemplo, podemos encontrar que la principal causa de extinción de especies está la explotación, la introducción de especies exóticas y la destrucción del hábitat principalmente. Por lo tanto, es importante estudiar esa biodiversidad. Tenemos que manejarla y también conservarla, pero no solamente protegiendo a la especie en sí, sino también el ambiente en el que se encuentra esa especie, porque al final podemos conservar ahí el último rinoceronte, en el caso para África, o el último jaguar en algún zoológico o en algún lugar o en alguna casa de algún coleccionista o algo por el estilo, o creador de especies, pero realmente no necesitamos verlos nada más en el zoológico, sino necesitamos tener esas especies, porque cada una de las especies tiene un papel fundamental y muchas de ellas nos proveen de servicios ecosistémicos, o sea, son muy importantes también para nuestro mantenimiento como especie humana. También es importante considerar el uso de la fauna. Hay un uso que puede darse a través, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que representan más de 12 millones de mexicanos. Pueden utilizar tanto las selvas húmedas, tanto las plantas, que más adelante les va a hablar un poco la maestra, la doctora Carmen, pero también se utiliza la fauna como alimento. También tiene un aspecto importante de la religión, de la cosmovisión de muchos de estos pueblos indígenas,
muchos de los el medicamento que utilizan de manera tradicional, mucho lo obtienen de estas especies de vertebrados. Sin embargo, hay en ocasiones cuando se le adjudican algunas propiedades que realmente no son totalmente ciertas. Algunos se utilizan como mascotas, pero entre los que causan más daño a la fauna, en este caso, en la cacería comercial. Ustedes pueden ir al mercado de San Benito. Recientemente me reportaron en un lugar que estaban vendiendo a un mono araña. He visto y he pasado y está cerquita, perdón que lo diga la policía, y están vendiendo también estos productos, por ejemplo, las aves, los citácidos, que son los loros, cómo se comercializan, y no hay, aunque hay un marco legal, todavía hay muchos agujeros en ese marco legal. Hay reptiles que también se utilizan, serpientes, mamíferos como son los monos, los felinos, que se comercializan y se envían a otros países. De igual manera está esta actividad que yo no veo nada de deportiva en esa actividad, que se le denomina cacería deportiva, cómo se obtienen venados, felinos, aves acuáticas. Y está la categoría de la cacería de subsistencia, que es la que realmente están utilizando de manera un poquito más sustentable, como lo dice, a algunas especies que todavía estas comunidades indígenas utilizan como fuente de proteína. En este caso se comercializa, o más bien se obtiene la cacería, el venado, el pecarí, el tepezcuintle. Sin embargo, es necesario que se lleven o implementen estrategias de manejo y conservación para que puedan manejarse o conservarse como tal estas especies, pero siempre involucrando a las comunidades para saber cómo están utilizándolas, porque realmente es la fuente de proteína para muchas de estas comunidades. Por lo tanto, es muy importante esa parte. Entre algunas estrategias que nosotros como universidad hemos venido haciendo, por ejemplo, acciones. Hemos estado formando recursos humanos, no solamente a nivel de biología, sino también se integran aquellas carreras que de alguna manera son un poquito el enfoque más productivo, pero le damos este aspecto de sustentabilidad, o más bien de esta visión de la conservación o el mantenimiento de algunas poblaciones silvestres, como es el caso de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Se dan muchas prácticas de campo también. Damos programas o apoyamos programas de educación ambiental, sobre todo, bueno, en unidades de manejo, en zoológicos, y se llevan a cabo una serie de estudios para que, a través de proyectos, para que de alguna manera se estén contribuyendo con el conocimiento y que se lleve y que esté al alcance de todos este conocimiento a través de los programas de educación ambiental. Igual, por ejemplo, se otorgan pláticas a ganaderos, a niños, en este caso, bueno, en ese caso de los murciélagos hematófagos, pero también es importante el papel que juega el jaguar en esta problemática que tiene al enfrentarse a cierto conflicto con los ganaderos, cuando empiezan a consumir al ganado como una presa preferida, ¿no? De igual forma, se han establecido otras relaciones con otras instituciones de otros países, que es muy importante porque nos apoyan o podemos conocer un poquito de lo que hacen estas personas en sus países, ¿no? También hay impartición de pláticas a los diferentes niveles de las escuelas, tanto de escuelas como también de otros grupos que pudiesen tener influencia sobre estos vertebrados, ¿no? También contamos con un museo de zoología en donde se integra todo este material colectado, y aquí se pueden ver exhibidos algunos decomisos que se han realizado. Entonces se utiliza para la docencia esos decomisos que se realizan
que realizan las autoridades en nuestro estado. También hay unidad de manejo, tanto a nivel de la universidad como también apoyamos a otras unidades de manejo, ¿no? Y bueno, con esto yo les doy una ligera, un ligero repaso de lo que tenemos en México, en la península, pero nos debe hacer sentirnos orgullosos, ¿no? Pero también tenemos la responsabilidad de mantener esa biodiversidad que albergamos, que alberga el sitio donde vivimos, y bueno, esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Celia, por la interesante presentación, ¿sí? A continuación, yo les voy a presentar algunos datos sobre plantas y vegetación igual en Yucatán, ¿sí? Entonces, les voy a presentar un tema que se llama diversidad florística, ¿sí? Hablando un poco más sobre la riqueza biológica de México, sabemos que México es el quinto país con mayor diversidad a nivel mundial, ¿sí? Una estimación del 2008 propuso que existen en México entre 21.989 y 23.424 especies de plantas vasculares, de las cuales 3.929 son especies endémicas, solamente considerando las plantas con flores, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea. Si consideramos que a nivel mundial existen aproximadamente 250.000 especies de plantas, entonces podemos interpretar que en México existe un poco menos del 10% de las especies que existen a nivel mundial, ¿sí? Entonces, eso nos da una idea de la importancia de México en cuanto a la riqueza de plantas vasculares. Pero en México, como en otros países de trópico, no solamente es importante la diversidad biológica, sino que la diversidad cultural, de la cual la doctora Carmen les va a hablar posteriormente, también es muy importante, ¿sí? Sabemos que en México existe una gran cantidad de lenguas indígenas, 68 lenguas indígenas, que nos da una idea de la riqueza cultural que tenemos. Y también sabemos que muchos de los recursos naturales que tenemos en México son utilizados de alguna forma por estos grupos culturales, ¿sí? Por ejemplo, se han reportado 5.500 especies de plantas y animales, ¿sí?, que tienen un valor cultural, y solamente de plantas nativas en México se han reportado 700 especies por el valor solamente cultural. También es el 23% de esta flora que tenemos en México tiene algún uso tradicional, ¿sí? Y son particularmente importantes las plantas medicinales que son utilizadas de manera tradicional, ¿sí?, en diferentes comunidades, especialmente en comunidades rurales de México, en donde se mantiene mucho el conocimiento sobre este recurso. Un poco hablándoles de la riqueza florística de la península de Yucatán, tenemos que hay tres grupos taxonómicos representados en la península de Yucatán, que son los helechos y afines, o sea, son todas estas plantas parecidas a los helechos y que están de alguna forma relacionadas filogenéticamente con los helechos, de las cuales tenemos 65 especies en la península de Yucatán. No tenemos ninguna especie endémica dentro de este grupo, ¿sí? Las gimnospermas, tenemos solamente 2 especies de gimnospermas, de las cuales una es endémica para la provincia biótica península de Yucatán. La provincia biótica península de Yucatán excede un poco más de la península de Yucatán desde el punto de vista político, ¿sí?, y abarca una parte de lo que es el Petén guatemalteco y el norte de Belice.
Después tenemos, entre las angiospermas, tenemos 2.233 especies, de las cuales se reportan 202 especies, de nueva cuenta, endémicas para la provincia biótica península de Yucatán, ¿sí? Para el estado de Yucatán han sido reportadas 20 especies como especies endémicas. La importancia de estas especies endémicas es que, al no existir en otras partes del mundo, estas especies endémicas siempre están amenazadas, ¿sí? Porque si por algún motivo sus poblaciones disminuyen y llegan al borde de la extinción, entonces esto representaría un gran problema biológico para esas especies, ¿sí? Si nosotros consideramos el total de especies de plantas vasculares, las 2.300 especies, con otras zonas particularmente ricas en el sureste de México, como son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, vemos que es muy baja la riqueza biológica de plantas vasculares en la península de Yucatán, pero esto lo explicamos por el hecho de la ausencia de grandes cuencas hidrológicas, la orografía que es bastante homogénea en la península de Yucatán. Solamente tenemos algunas sierras, la Sierra de Titicú, la Sierra de Jopelchen, ¿sí? Las máximas altitudes del nivel de 200, 250 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Que no es comparable con las grandes cadenas montañosas que existen en el centro norte y en el sur de México, ¿sí? Que es lo que provee una gran cantidad de nichos ecológicos en donde han evolucionado taxones en México, ¿sí? Incluso aquí les puse el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, que con una superficie mucho menor a lo que es la península de Yucatán en general, tiene un poco más de riqueza que la península de Yucatán. Hablando un poco sobre las familias, es difícil hablar de diferentes grupos, ¿sí? Entonces solamente les presentaré datos de las familias más importantes por la riqueza que representan en la península de Yucatán. Tenemos en primer lugar a la familia Fabaceae, que está formada por las leguminosas, que encontramos 230 especies. Las Poaceae, que son los pastos, encontramos 216 especies. La familia Asteraceae, que es la familia del girasol, del pajonal, de las margaritas, que tiene 147 especies en la península de Yucatán, y una familia que podría parecer un poco sorprendente para no botánicos, ¿sí? O para no estudios de la biología, que es la familia Orchidaceae, porque la familia Orchidaceae es bastante rica. Bueno, es la cuarta a nivel de riqueza en la península de Yucatán, con 132 especies. Sin embargo, sus poblaciones son pequeñas, ¿sí? A diferencia de otras plantas que no son orquídeas, que podemos interpretar que tienen poblaciones grandes, las orquídeas son bastante escasas, ¿sí? Entonces, tenemos poca abundancia, pero tenemos una considerable riqueza de orquídeas en la península de Yucatán. Estas diferentes especies pues están representadas en diferentes tipos de vegetación. Se han reportado para la península de Yucatán 14 tipos de vegetación o asociaciones vegetales, entre las cuales podemos encontrar los diferentes tipos de selva que van desde las selvas secas estacionales al norte de la península de Yucatán hasta las selvas medianas, subcaducifolias o superenifolias, que encontramos en el sur de la península de Yucatán, ¿sí? En donde las características sobre la altitud o sobre la caducifoliedad de sus elementos varía del norte hacia el sur, ¿sí? También encontramos las dunas costeras que cubren los suelos arenosos en zonas costeras de la península de Yucatán. Los bosques de manglar, que son muy importantes porque a pesar de que tenemos manglar en la mayor parte de las costas de México, ¿sí? Están particularmente bien desarrollados en la península de Yucatán, en los 3 estados de la península de Yucatán, ¿sí? Y estas lagunas costeras muy características de la península, como son la laguna de Celestún o la laguna costera de Río Lagartos, están cubiertas en la parte interior por bosques de manglar.
También tenemos una asociación vegetal muy interesante, que son los petenes, que son reportados exclusivamente para la península de Yucatán, en el caso de México, pero han sido reportadas en algunas islas del Caribe o incluso en la península de Florida, ¿sí? Y que son básicamente islas de vegetación, ¿sí? Entonces, como bien en la fotografía de la parte inferior de la izquierda, aquí tenemos un petén dominado por palma real, ¿sí? Entonces, lo característico de estos petenes o de estas islas de vegetación es que podemos encontrar especies que crecen en selvas medianas que se encuentran muchos kilómetros alejados de estas unidades de vegetación, ¿sí? Entonces, tienen una hidrología muy particular, ¿sí? Se propone y conocemos que existe afloramiento del manto freático en el centro del Petén o en algún área del Petén, lo cual provee de agua dulce, y esto permite, por una parte, el desarrollo de esta vegetación exuberante, ¿sí? Muy diferente a la vegetación que se encuentra rodeando al Petén. Y también tenemos las sabanas, que son particularmente más abundantes en el sur de Yucatán y más abundantes todavía y muy interesantes en el estado de Campeche. Entonces, además de la riqueza biológica y de los ecosistemas que debemos de conservar, también es importante conservar toda la riqueza cultural que está vinculada con esa riqueza biológica, ¿sí? Nosotros sabemos que la cultura maya se desarrolló en la península de Yucatán, ¿sí? Es una cultura en la que se conoció y se interpretó mucho sobre estos recursos naturales, particularmente sobre las plantas, ¿sí? Este gran conocimiento que tenemos aún hasta nuestros días, podemos interpretarlo por la conservación de las tradiciones. ¿Sí? Todos hemos escuchado hablar de Chachac, por ejemplo, o de algunas ceremonias tradicionales mayas, en donde utilizan determinadas especies de plantas para realizarlas. ¿Sí? También es evidente a través de saber que aproximadamente el 90% de las especies nativas que tenemos en la península de Yucatán tienen un nombre maya, ¿sí? La mayoría de las ocasiones, estos nombres mayas hacen referencia a características de las plantas o al lugar en donde crecen, ¿sí? Entonces, nos dan una idea del color de la flor, del color de los tallos, del color de las hojas, ¿sí? O bien, por ejemplo, en el caso de la planta llamada lolja, ¿sí? Que son los lirios acuáticos, hace referencia a que son flores de agua, ¿sí? Flores que crecen en sistemas acuáticos, ¿sí? Entonces, estos nombres han sido asignados a través de la observación que los habitantes de la península de Yucatán hacen de las plantas, ¿sí? Y también la mayoría de las plantas silvestres, de las especies silvestres en la península de Yucatán, también tienen usos conocidos, ¿sí? Entre ellos podemos mencionar a las plantas medicinales, que es uno de los principales componentes de la flora yucatanense, en donde se han reportado más o menos 95 diferentes niveles de uso, ¿sí? Esto es porque sirven para curar dolor de garganta o dolor muscular o dolor de pies o fiebre o para aliviar cólicos menstruales o para aliviar golpes, etcétera, ¿sí? A eso se refiere estos 95 niveles de uso. Pero además de las plantas medicinales, que son muy importantes, también tenemos plantas ornamentales, tenemos especies que pueden ser utilizadas para la construcción y para la elaboración de artesanías, especies que pueden ser utilizadas como leña, ¿sí? Especies comestibles, especies forrajeras, especies importantes desde un punto de vista ritual. Y aquí les presento algunas fotografías de algunas de estas especies, por ejemplo, de uso artesanal. Tenemos el oshoak. Seguramente todos nosotros hemos visto
la comercialización de estos collares en zonas turísticas, ¿sí? Que se elaboran de esta especie que se llama Abrus precatorius. De igual forma se utiliza el frijol de playa, que tiene estas atractivas semillas blancas, ¿sí? También tenemos especies tintorias como el achiote, el palmora, del cual se extraen tintes que pueden ser utilizados como tintes naturales, ¿sí? O que son utilizados. También para la construcción de casas tenemos el sacac, tenemos el salam. Para especies que pueden ser utilizadas como leña, como el jabín o el boshkatzin, ¿sí? De hecho, la mayoría de nosotros, los yucatecos o los visitantes a Yucatán, pues comemos cochinita, comemos pibes, ¿sí? Entonces, el jabín es uno de los, de los tipos de leña que son tradicionalmente utilizados para cocinar estos platillos, ¿sí? Así como el boshkatzin. Tenemos también especies forrajeras como el huashim o el ramón, especies que pueden ser utilizadas en la ebanistería como son el siricote o la caoba que forma parte de estas especies que son llamadas especies maderables preciosas, ¿sí? Pero el siricote también tiene características atractivas por las vetas de la madera y por la resistencia que tiene la madera, la resistencia a ataque de patógenos, ¿sí? Entonces, tanto el siricote como la caoba o el cedro, otras plantas tropicales, también son muy utilizadas en la península de Yucatán, ¿sí? Para la ebanistería. Y uno de los principales recursos que tenemos en la península de Yucatán es la producción de miel, ¿sí? Entonces, existen varias especies que son utilizadas en la producción de miel. Entre las más importantes tenemos el tajonal, tenemos la flor de San Diego, tenemos la flor de chisilché, tenemos la flor de canchunú, ¿sí? Algunas de estas especies, como el tajonal o el chisilché, tienen picos de floración en donde la floración es tan abundante que durante los periodos en los que las abejas recolectan el néctar y el polen de esas plantas, se produce la miel unifloral, ¿sí? La cual proviene básicamente de una sola especie, aunque puede tener componentes de otras especies de plantas, pero en mucho menor proporción, ¿sí? Entonces, estas mieles uniflorales tienen un gran valor económico y también un gran valor por el sabor tan particular que tienen, ¿sí? Cuando esto no tenemos, pues durante todo el año tenemos floración de diferentes especies. Y entonces se producen las mieles multiflorales, que de igual manera son mieles con muy buen sabor y son y que pueden ser comercializadas, ¿sí? Tanto en otros lugares de México como en el extranjero. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esta gran riqueza biológica que tenemos, pues es muy claro para nosotros que debemos de redoblar esfuerzos para poder conservar todas estas especies, no solamente las endémicas, sino las nativas que tenemos en el estado de Yucatán, que tenemos en la península de Yucatán o que tenemos en México, y adoptar estrategias necesarias que nos permitan poseer por la importancia biológica, pero también por la importancia económica que tienen estas especies de plantas. ¿Sí? Y esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Y le cedo entonces ahora la palabra a la doctora Carmen Salazar. Muy bien, muchas gracias. Juan, necesito que dejes de compartir tu pantalla. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por la palabra. Voy a tratar de no extenderme mucho. Lo bueno es que pues el tema del que les voy a hablar está íntimamente relacionado con el que acaba de
hablar el maestro Juan, el doctor Juan, y es este tema de la agrobiodiversidad en Yucatán, ¿no? Entonces, es parte de lo que acaba de mencionar el doctor, es todas las plantas silvestres que tienen un uso en las comunidades mayas, que pues es la principal población que vive en Yucatán, además de criollos y muchos fuereños ahora como yo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué es la agrobiodiversidad. Simplemente voy a hablar de algunos conceptos para entenderlo bien. Lo entendemos como la biodiversidad de organismos que se utilizan directa o indirectamente para la alimentación y la agricultura, incluyendo los cultivos, y aquí también entraría, por ejemplo, la ganadería, la silvicultura, la pesca, ¿sí? Yo me voy a enfocar pues a los cultivos, que es, digamos, el tema que más trabajo. No sé cómo mover esto muy bien. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de esta diversidad y pensamos diversidad de cultivos, pensamos que solamente estamos hablando de lo que se cultiva, pero en realidad es todo un complejo, porque son sistemas productivos de tipo agroecosistemas, con miles de componentes, ¿no? Miles de componentes y mucha complejidad, tanto espacial como temporal. Entonces podemos hablar ahí de los polinizadores, de las malezas o arbences, de las plagas, de las variedades de semillas y razas de animales domésticos, de todos los organismos o microorganismos del suelo, y también estarían pues la fauna, ¿no? La fauna del suelo. Todo esto forma parte de este complejo que serían los agroecosistemas. En esta fotografía vemos un huerto familiar, pero también podríamos pensar en la milpa, por ejemplo. La agrodiversidad es el resultado de la interacción entre el ambiente, los recursos genéticos y los sistemas y prácticas utilizados por los pueblos de distintas culturas, ¿sí? En este caso, pues hablaríamos específicamente de la cultura maya. Por lo tanto, el conocimiento y la cultura local son parte de esta biodiversidad agrícola, ya que es la actividad humana que da forma y conserva la biodiversidad. Los recursos genéticos de la agrodiversidad entonces se generaron por un proceso evolutivo que es la domesticación. Es un proceso evolutivo, pero en el que interfiere el ser humano como seleccionador, ¿sí? Entonces, no es nada más la selección natural que está actuando y las otras fuerzas evolutivas, sino la selección artificial o la selección mediada por el ser humano. Entonces, ¿qué entendemos por domesticación? Pues viene de domus, casa, que se refiere a lo que está en el ámbito del hogar, ¿no? En el ámbito del hogar, pues todo lo que está cerca al ser humano. Y bueno, estamos más acostumbrados a hablar de domesticado para animales, ¿no? Los perros, los gatos, las gallinas, etcétera. Sin embargo, pues las plantas, que la inmensa mayoría de las plantas que utilizamos son plantas domesticadas. Es decir, para que pudieran domesticarse, se trajo una población silvestre o población fundadora cerca del lugar de habitación del ser humano, y ahí se comenzó a seleccionar generación tras generación hasta tener justamente lo que es la agrobiodiversidad actual. La domesticación depende de criar o cultivar por muchas generaciones, o sea, no es simplemente tratar de aclimatar una especie silvestre en nuestro jardín, ¿no? Sino que requiere criar o cultivar por muchas generaciones, alterando entonces la estructura genética de esas poblaciones, modificándolas justamente para cubrir nuestras necesidades, seleccionando esas características que nosotros queremos. Entonces, bueno, podemos tener muy diferentes tipos de plantas domesticadas, por ejemplo, una sola especie
que se puede domesticar para diferentes finalidades de uso. Un ejemplo serían los agaves, que pueden ser domesticados, como es el caso del enequén aquí, para obtención de fibra, o bien para la obtención de bebidas alcohólicas, ¿no? Aquí vemos unos borrachitos tomando pulque, y pero podría ser mezcal, por ejemplo, y entonces son diferentes las formas de domesticación, diferentes las características que se van a seleccionar en las plantas. O también podríamos tener, como ocurre con esta planta tan interesante, que es una planta que es de lugares templados, pero me gusta este ejemplo porque es una sola especie, Brassica oleracea, que diferentes partes de la planta se han seleccionado para cubrir diferentes necesidades. Entonces vean qué gran diversidad de vegetales se pueden obtener de una sola especie, domesticándose con diferentes direcciones. Entonces fíjense, la domesticación es un proceso evolutivo, pero es un proceso evolutivo con una dirección, ¿no? Lo cual no ocurre en la naturaleza. Esa dirección es la selección humana, ¿sí? Es como el ojo y la mano del ser humano seleccionando lo que quiere. Y pues otra posibilidad es, como ocurre con los frijoles de Phaseolus, el género Phaseolus, que tenemos una infinidad de variedades que responden simplemente a diferentes gustos, ¿no? Pues a algunos les gustan más los bayos, a otros más los canarios, a otros más los negros, o por regiones, ¿no? También se consume más un diferente tipo de frijol y se cultiva un diferente tipo de frijol, ¿no? Porque también la domesticación tiene mucho que ver con las condiciones del cultivo, y así como una planta silvestre está adaptada al medio silvestre, pues una planta domesticada ya no puede vivir en ese medio silvestre. La hemos adaptado a un medio de cultivo y ya depende completamente del ser humano, ¿no? Depende más o menos del ser humano. Hay plantas como el maíz que dependen completamente del ser humano. Entonces, así como los doctores Celia y Juan hablaron de la biodiversidad y que México es centro de biodiversidad de flora y fauna, también vamos a encontrar que México es centro de agrobiodiversidad. Por todas las razones que ellos ya mencionaron, y también por lo que dijo el maestro Juan Thun específicamente, por la riqueza cultural que tenemos, por la enorme cantidad de pueblos que se han desarrollado en nuestro territorio, ¿no? Entonces cada pueblo ha desarrollado un cierto tipo de variantes o de variedades locales de las plantas que utiliza. Les voy a dar algunos ejemplos nada más porque pues son muchísimas las plantas. Solamente hablaré de algunas plantas que se cultivan en México y en Yucatán, y pues que serían muy importantes para la alimentación, ¿no? Entonces está por supuesto el tomate, que se le llama jitomate en otras regiones de Mesoamérica. Este es una sola especie, pero tiene infinidad de variantes locales. Solamente se comercializan 3 variedades aproximadamente en todo el país, y esas son las que han en ocasiones desplazado a muchas de las variantes locales. Afortunadamente existen grupos de campesinos o otros grupos también de investigadores, de activistas, deseosos de rescatar el germoplasma de las variantes locales, y pues en muchos lugares se están haciendo, ¿no? Hay acciones para rescatarlas. Pero si nosotros dejáramos nada más esas 3 variedades comerciales, digamos Saladet, Bola y el Cherry, pues lo más probable es que las infinidad de variantes locales que se han desarrollado en cada uno de los lugares se verían desplazados. Aquí tenemos las 3 variedades locales de Yucatán desarrolladas por el pueblo maya a través de miles de años, y que tendríamos aquí, me tapa un poco esto, perdón, ¿sí? Las 3 variantes, el Rosapac, Avalpac
y este que tiene diferentes nombres en los diferentes lugares, ¿no? Tzupac, que es un tomatito trepador. Bueno, otra planta que no puede faltar en los sistemas agrícolas mesoamericanos en general son, pues por supuesto, los chiles, ¿no? El chile es muy importante no nada más porque es un condimento, sino es antimicrobiano y es además una fuente de vitamina C. Como ustedes saben, el ser humano requiere consumir la vitamina C, es uno de los pocos animales que no produce su vitamina C. Entonces, pues rápidamente pensamos vitamina C, cítricos, pero no solamente los cítricos, ¿no? También, por ejemplo, los chiles, los pimientos son muy ricos en vitamina C. Entonces, pues México es el país de mayor diversidad de chiles, es el país en donde se domesticaron los chiles, y aunque ahora existen muchas variedades en otros países, ¿no? Por ejemplo, los asiáticos han desarrollado variedades de chiles, pues aquí es donde está la infinita diversidad. Estos carteles tan bonitos que ha hecho Conavio nos muestran esta enorme diversidad. Son 5 las especies cultivadas del mismo género Capsicum, y solamente de la especie Capsicum annum tenemos 64 variedades que se han descrito. En Yucatán, a veces también pensamos, ¿qué hay en Yucatán de chile? Pues el chile habanero, el chile xcatic, el chile dulce, ¿no? Pero no, en realidad cuando nosotros nos adentramos ya a las comunidades rurales y agrícolas, podemos encontrar una mayor diversidad de chiles, ¿no? Hay cerca de 9 variedades, aquí vemos algunas de ellas en esta fotografía del lado izquierdo. Está el chile mash, que es el chile silvestre, el probable ancestro de todos los demás, y tenemos también algunos como estos que es parado, yash, o se le llama chagua cuando está deshidratado, que es el que se usa para el relleno negro, picapaloma, que no es el xcatic, que es diferente. Tenemos también este que es el sucure. Hay un chile más alargadito que no se ve por aquí, que es el habaná, y por supuesto tendríamos xcatic y dulce, que esos sí son más conocidos, ¿verdad? Tenemos además, por supuesto, gran diversidad en diversidad genética y varietal de chiles habaneros, ¿no? Aquí me sale un letrero, espero que no les salga a ustedes esto. Muy bien, pues una de las plantas muy importantes en la alimentación mesoamericana y que sería parte de la milpa, ¿no? La milpa tradicional está formada por esta trilera que es maíz, frijol, calabaza, pues estarían los frijoles del género Phaseolus. El que tiene mayor variedad es Phaseolus vulgaris a nivel de México, pero fíjense, 70 variedades se han descrito solamente de Phaseolus vulgaris, que es una de las 5 especies, pero en Yucatán tenemos el caso muy especial y particular de los Phaseolus lunatus, que son los ibes. Tenemos una gran diversidad, desafortunadamente se está perdiendo esta diversidad porque cada vez se siembran menos las variedades, aunque como les mencioné se han hecho esfuerzos para conservarlo. Por ejemplo, estas ferias de agricultores son ferias de semilla, son muy importantes para conservar esta diversidad, ¿no? Sin embargo, sí, pues como hay una preferencia por los ibes blancos, se han ido perdiendo otros. Y aquí tendríamos algunas de las variedades de frijol Phaseolus vulgaris en Yucatán. Las calabazas, me voy a ir muy rápido porque ya veo que el tiempo está corriendo, son 5 especies a nivel de todo el país, y tendríamos múltiples variantes de cada una de esas especies. Aquí en Yucatán son 3 especies las que se cultivan, Cucurbita moscata. Vean qué gran cantidad de variantes de forma, de color, de ciclo existen de esta especie.
Cucurbita argirosperma, que es la Xcaíta, y Cucurbita pepo, que se había dejado de cultivar, pero ya se está retomando de nuevo su cultivo. Y por supuesto no podemos dejar atrás al rey de reyes en cuanto a diversidad, de agrodiversidad, ¿no? Serían 64 razas de maíz que existen en nuestro país, y tenemos de cada una de estas 64 razas existen variedades que tienen que ver con el ciclo y que tienen que ver con los colores, ¿no? E incluso a veces hay subvariedades. Entonces es una infinidad de variantes que se han desarrollado, pues dependiendo de la altura, del gusto y de muchos factores, tanto ambientales como culturales, para generar esta diversidad. En Yucatán se desarrollaron 3 razas de maíz locales. Es el Naltel, que pues es uno de los pocos lugares en donde se conserva esta raza, que es de ciclo muy corto. Están los Sitbacales y los Tuspeños, que a su vez tienen variantes locales en color y en tamaño. Entonces, ¿por qué es importante conservar la agrodiversidad local y no la agrodiversidad externa, ¿no? Cosas que traigamos de otro lugar? Pues porque las semillas las producen y las conservan los mismos agricultores, o sea, es su patrimonio. Los cultivos están adaptados a las condiciones donde se domesticaron y adaptaron por miles de años, y se sabe cuáles son sus efectos en los consumidores y en el ambiente, cosa que no sucede, por ejemplo, con los transgénicos, ¿no? Entonces, pues ya vimos parte de la agrodiversidad de Yucatán. Sin embargo, pues existen evidencias de pérdida de diversidad. ¿Y cuál es lo más grave de esto? Pues que no se puedan enfrentar diversas condiciones ambientales, que haya necesidad de recurrir a recursos externos. Cuando hay pobreza de agrodiversidad, también se da un empobrecimiento económico y cultural, sobre todo de los agricultores, y en todo el país nos puede llevar a la pérdida de soberanía alimentaria. ¿A qué se debe esto? Pues a cambios acelerados en los hábitos alimenticios, ¿no? Creo que todos sabemos de esto y de las graves consecuencias que nos ha traído. A la disminución de los saberes en todo el proceso de producción, alimentación, que es un mismo continuum, ¿no? Que tenemos ahí. Al cambio de uso del suelo, que es ahorita el gravísimo problema que tenemos en Yucatán. Vemos cómo extensiones enormes se están talando para fraccionar y perdiéndose la diversidad en general, la biodiversidad en general y la agrodiversidad en particular. ¿Por qué? Porque pues se abandonan las tierras de cultivo, se favorece la agroindustria, se da una deforestación, y esto ya mencionaron mis compañeros, también el cambio climático, que ha traído catástrofes que nos hacen perder mucha agrodiversidad. La inequidad socioeconómica, los conflictos por los recursos y territorios, así como la migración y el envejecimiento de la población campesina, y que muchas veces esto es lo que hace que ellos vendan sus tierras y pierden pues absolutamente todo. Y perdemos todos, ¿no? Entonces ya no me quiero alargar porque el tiempo ya se nos acabó, para dejar lugar a algunas preguntas, comentarios. ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes para conservar la agrobiodiversidad? Y pues veremos si hay un poco de tiempo para preguntas, sería muy bueno. No puedo yo cerrar Dejar de esto. compartir. Exacto, no puedo dejar de aquí está, ya.
Gracias, perdón. Vamos a ver si hay tiempo para algunos comentarios o preguntas. Ok. Sí, aquí ya hay algunas preguntas elaboradas, dice para la doctora Celia, ¿qué estrategias de manejo y conservación de la biodiversidad cree que sea la más conveniente para integrar a la comunidad? Bueno, para mí no solamente hay una estrategia, pero una estrategia que es muy importante, porque al final de cuentas muchos actores van a haber muchas estrategias en conjunto, por ejemplo, la generación del conocimiento, pero ese conocimiento en sí aislado no pasa nada. Es necesario que se integre a las comunidades. ¿Y cómo se va a integrar? A través del contacto directo con estas comunidades, conocer la problemática y tratar de dar solución, integrar los saberes que tienen sobre, no solamente sobre fauna, aquí lo vieron todo, los saberes que hay sobre flora, sobre los usos que le dan a cada una de estas especies, para que de alguna manera se integre esas necesidades y que podamos de alguna forma todos contribuir a la solución de esas necesidades, que al final son parte de nuestras necesidades. Entonces, para mí, educación ambiental es muy, muy importante, llegar a las comunidades y llevar ese conocimiento, pero no solamente imponérselo, sino también escuchar el conocimiento que se tiene, este conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, las necesidades y también cómo utilizan, en este caso, la fauna, la flora, cómo están utilizando cada una de estas especies. Es muy importante esa parte si queremos que realmente cualquier estrategia de manejo y conservación realmente funcione. Gracias. Gracias. De nueva cuenta, para la doctora Celia, ¿qué características se toman en cuenta para que una especie sea considerada cuasi endémica? Bueno, realmente es cuando, esa pregunta se la puede responder mejor el doctor Quantum, que da biogeografía, ¿no? Pero está cuando, si no me equivoco, es cuando se puede encontrar en diferentes regiones o puede compartir, la distribución no es tan restringida como en el caso ya de una especie endémica. Pero yo creo que una definición mejor se las puede dar el doctor Quantum. Sí, sí, gracias, doctora. Sí, exactamente. Las especies cuasi endémicas son aquellas especies que exceden por un poco el rango de distribución geográfica al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Cuando analizamos la distribución de una especie. Por ejemplo, se han manejado que para la cuasi endémicas a la península de Yucatán, ¿sí? O cuasi endémicas a la provincia biótica península de Yucatán. Son aquellas especies que se encuentran, además de en la provincia biótica península de Yucatán, en áreas geográficas adyacentes, que no forman parte de la provincia biótica, ¿sí? Pero que se presentan en zonas muy cercanas. A eso se llaman, a ese tipo de especies se les ha asignado el nombre de cuasi endémicas. Y algo para agregar, Juan, rápidamente, es que muchas de las especies de vertebrados, al tener amplia distribución, muchas de esas especies, aunque pueden considerarse como endémicas, son endémicas de la península de Yucatán o endémicas de Mesoamérica, muy pocas realmente por el tipo de área que ocupan, son estrictamente endémicas de la península de Yucatán. Ok, gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna especie recientemente reportada? Bueno, dirigida a mí, entonces creo que de planta. Recientemente reportada como amenazada o extinta aquí en Yucatán. Sí, hay varias especies amenazadas, ¿sí? Si ustedes consultan la norma oficial 059, allá pueden ver la lista de las especies que están en diferentes grados de vulnerabilidad, ¿sí? Particularmente aquellas especies que son de lento crecimiento, como algunas cactáceas, como algunas palmas, ¿sí? Son particularmente vulnerables. Entonces, se me ocurren ahorita dos ejemplos. La Mammillaria gaumeri, que es una especie que crece en la vegetación de duna costera y en las selvas secas adyacentes a la duna costera, en el norte del estado de Yucatán y en una pequeña área al norte de Quintana Roo, ¿sí? Esta especie está amenazada porque es endémica, pero además de eso porque
el área en donde se distribuye ha sido sujeta a un cambio de uso del suelo, pero bastante drástico, ¿sí? Sobre todo para el establecimiento, para la construcción de casas de verano. Y también tenemos el ejemplo de una palma, que también tenemos la palma cuca, Pseudophoenix argentea, que es una palma que crece igual en matorrales costeros hacia el noroeste, norte-sureste, hacia el noreste del estado de Yucatán y hacia el norte de Quintana Roo, ¿sí? También es una palma de lento crecimiento que en la actualidad también está amenazada. Dice, para mí, de nuevo, ¿qué tanto afecta sacar plantas de su hábitat natural, como por ejemplo cactáceas o orquídeas? ¿Se regula de alguna manera? Uy, sí, afecta bastante. Sobre todo en el caso de muchas especies que son de lento crecimiento o que son de difícil propagación, hay gente que las extrae ilegalmente de su hábitat natural. Esto puede pasar con orquídeas, con cactáceas, lo que se comenta, ¿sí? Entonces, esto puede poner en riesgo ya sea a la especie o en riesgo a la población, ¿sí? Al grupo de plantas que se encuentran en esta zona geográfica localmente. Entonces, y por supuesto, si alguna especie está en riesgo, disminuye sus poblaciones o bien desaparece de ese ecosistema, pues deja de cumplir la función ecológica que tiene en el ecosistema. Entonces tendrá una repercusión en cascada, porque recuerden que todas las especies están, cuando hay un equilibrio en un ecosistema, todas las especies están creciendo y desarrollándose sincrónicamente, ¿sí? Entonces eso es lo que puede cambiar. Y por supuesto está prohibido, ¿sí? En todo México está prohibido. De hecho, nosotros como investigadores necesitamos tramitar permisos para la colecta tanto de plantas como de animales, ¿sí? Sin ese permiso es ilegal colectar cualquier organismo, ¿sí? Para la doctora Carmen, ¿cuál considera que sea la principal amenaza para la agrobiodiversidad hoy en día en nuestro estado? No, tu micrófono. Perdón, muchas gracias. Sí, yo pensaría que en este preciso momento lo más alarmante es el cambio de uso de suelo, ¿sí? Porque muchas de las tierras que eran tierras de cultivo, pues ahora se están vendiendo para lotificar, ¿no? Entonces allí estamos perdiendo pues desde el terreno para poder cultivar. Y también pues esto propicia que haya migración, que haya envejecimiento de la población campesina, este, y, y la pérdida, ¿no?, de los saberes y de las semillas. Entonces, creo que desde mi punto de vista el más grave en este punto sería el cambio de uso de suelo, ¿no? Y también, bueno, podemos ver, fíjense, el año pasado se inundaron grandes extensiones de Yucatán. Si nosotros comenzamos a ver este tipo de eventos cada vez más seguidos, pues estos también son eventos que perjudican muchísimo la agrodiversidad, porque se pierde la semilla, o sea, digamos, se siembra, por las inundaciones se pierde esa semilla y a veces no hay suficiente semilla para seguir conservando el germoplasma. Entonces, aquí también, ¿no?, el cambio climático que está haciendo que haya eventos catastróficos como estos es un grave riesgo. Gracias. De nueva cuenta con la domesticación. Respecto a la domesticación de plantas, se mencionó que deben de pasar varias generaciones. ¿Hay una cantidad promedio de años para domesticarlas? Bueno, aquí depende mucho de la planta y de la característica que estamos tratando de seleccionar, ¿no? Porque hay características que, digamos, están fijadas por un solo alelo o por un número pequeño de alelos. Entre menor sea este número, más fácil será que se fije esa característica que estamos seleccionando. Bueno, lo que quiero decir es que hay mucha variabilidad, incluso hay especies que prácticamente no son domesticables, ¿no? Entonces se ha domesticado las especies que se han podido adaptar a este manejo, ¿no?
yo me puedo imaginar a los seres humanos del pasado intentando domesticar muchas de las especies que no se lograron domesticar, ¿no? Porque no tenían estas características genéticas que permiten que se fijen los alelos, que se fijen las características deseadas, ¿no? Les voy a hablar de una característica, por ejemplo, en particular, que los granos del maíz no se dispersen solos. Esa fue una de las primeras cosas que se buscó en los maíces silvestres, porque si se dispersaban solos, pues cuando llegaran a cosechar no iba a haber nada, ¿no? Naturalmente las gramíneas se dispersan solas. Entonces, cuando hubo una mutación que permitió que no se dispersara ese grano, pues rápidamente se seleccionó esa característica y es una característica que se fijó con mucho éxito y se pudo seguir esa domesticación del maíz. Gracias. Otra, ¿cómo podemos tener una cultura globalizada a la vez que conservemos la agrodiversidad del Estado? Es muy buena pregunta, porque ese es, creo que, un reto muy grande, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, como parte de esta misma globalización, hay algunas tendencias que ayudan. Por ejemplo, los mercados locales, el comercio justo, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora hay una tendencia en buscar estos pequeños mercados locales, favorecer a los pequeños productores. Entonces, es una tendencia mundial, porque se ha visto que los pequeños productores son quienes más conservan la agrodiversidad, ¿no? No son las grandes empresas agrícolas. Entonces ya en la presentación ya no puse una cosa tremenda que tenía yo ahí de todas las industrias agroalimentarias que manejan pues la mayoría de las cosas que comemos, como Nestlé, Kellogg's, etcétera. Pero creo que podemos nosotros estar, digamos, actualizados en este mundo global, ¿no? Formar parte de él, pero buscando estas pequeñas acciones cotidianas, ¿no? Como tratar de comer productos de nuestra comunidad, productos locales, y esa es una cosa diaria que hacemos 3 veces al día. Entonces nuestro impacto es muy grande. Parece algo pequeñito, pero nuestro impacto es muy grande porque es diario 3 veces al día. Entonces, cuidando qué comemos, ¿no? Sería, por ejemplo, un ejemplo. Ok, muchas gracias. De nada. Y hay otra que dice, ¿cuál considera que sería el cambio en las estrategias de manejo de hace 20 años a la actualidad, en donde se consideren los saberes locales? Híjole, no, ¿me la puedes repetir? La verdad. ¿Cuál no. considera que sería el cambio de las estrategias de manejo de hace 20 años a la actualidad, en donde se considere los saberes locales? Ok. Bueno, también, creo que la mayoría de los esfuerzos en investigación actual en este tema que es la agrodiversidad está muy encaminada a esto, ¿no? A volver a retomar muchos de los saberes locales, a tratar de conservar estos saberes, porque, pues, digamos, esos son miles de años de conocimiento, ¿no? Pero efectivamente hace 20, 30, 50 años, para ser más precisos, era totalmente contraria a la estrategia. La estrategia era los técnicos agrícolas que se formaban con una visión de otros países y iban a las localidades a tratar de cambiar completamente la forma de cultivar, la forma de producir, la forma de consumir, ¿no? Incluso la forma de consumir. Entonces, ahorita se está revirtiendo un poco, va a ser lento y se tiene que hacer mucho más esfuerzo, pero definitivamente tenemos que incorporar los saberes de nuestros agricultores, de los pocos agricultores antiguos que nos quedan y tratar de aprender de ellos, que todavía tienen mucho conocimiento y mucha, en algunos casos, mucha agrodiversidad. Existe una asociación aquí en Yucatán que se llama Guardianes de Semillas,
Ellos, es una asociación muy interesante, ¿no? Porque está tratando justamente de conservar la agrodiversidad de los pequeños productores. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y una más que dice, me la hicieron a mí. Buenos días, doctor Juantún. ¿Considera usted adecuado el uso del cancheo de los huertos familiares para la conservación de especies vegetales de importancia? ¿Es una propuesta viable? Bueno, yo creo que esto se puede vincular mucho con la respuesta que les acaba de dar la doctora Carmen, ¿sí? Porque los huertos familiares son un agroecosistema que tiene muchos años de practicarse en zonas tropicales en general, ¿sí? Y aquí en la península de Yucatán son bastante característicos. Entonces, así como existen estrategias para la conservación de especies ex situ, por ejemplo, en los jardines botánicos, también puede ser una estrategia adecuada conservar estas plantas que sabemos que son útiles, pero transportarlas, cuidarlas y promover su crecimiento en los huertos familiares. Entonces, comenzaría como un proceso de domesticación, de lo que ya les habló la doctora Carmen, ¿sí? Pero de esta forma estamos conservando germoplasma nativo de esta zona geográfica en donde estamos. Entonces, a mí me parece que esta podría ser una estrategia igual adecuada, ¿sí? Mantener estas especies en los huertos familiares. Nos dicen que por cuestiones de tiempo ya tenemos que dejarlo aquí, pero había una persona que pregunta, no sé exactamente, no veo el nombre aquí, si se pueden llevar estas ponencias a alumnos de comunidades de Yucatán, ¿sí? Para difundir este tipo de información. Solamente le pido a la persona que hizo esta pregunta que se puede poner en contacto con cualquiera de nosotros, ¿sí? Ya sea con la doctora Carmen Salazar, con la doctora Celia Selem o con un servidor, ¿sí? Para ponernos en contacto y con mucho gusto, ¿sí? Podemos organizar alguna actividad de este tipo, ¿sí? Claro. Porque como nosotros, bueno, ya lo hemos comentado los tres, pues es muy importante vincular a la sociedad, ¿sí? Con la conservación, porque si la sociedad no está convencida de que tenemos que conservar, cualquier esfuerzo de conservación va a ser realmente imposible, ¿sí? Claro. Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad social. Entonces, pues, desafortunadamente le tenemos que dejar aquí, ¿sí? Pero muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por las preguntas tan interesantes que nos hicieron y por la invitación a participar en esta mesa. Panel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Celia. Gracias, doctora Carmen. Es un placer tenerlos, haberlos tenido pues, el día de hoy. Espero pues que tengan un bonito día, una bonita semana de la biodiversidad y les agradecemos haber estado aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.